En esta edición de Sociales Informa abordamos la respuesta dada por el Dr. Luis Pedernera, actual miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y por los docentes de la Maestría Políticas Sociales, Promoción de la Infancia. Hoy todos discursiamos sobre derecho del niño, pero el impacto en la práctica no. Eso tiene algunas explicaciones. Se hizo demasiado énfasis en los cambios legislativos. Se enfocó en el cambio legislativo fundamentalmente en la separación de vías y especialmente en la parte de la justicia penal específica para los adolescentes, y se descuidó todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, económicos y culturales. Que es la situación más alarmante de la infancia en el continente. Yo creo que hay un avance importante en la cuestión retórica que tiene su que ver, pero no es todo lo central. Lo peor es que esto que opera en el terreno discursivo ha hecho que los adultos lo sintamos como un efecto placebo. Y la vida de los niños sigue tan embromada como antes de que se aprobara la convención, pero yo ubico un movimiento en la región pendular en relación a los derechos, a la condición de la infancia, más que a los derechos del niño. Y ese movimiento pendular es que la condición de vida de los niños sigue oscilando entre pobreza y criminalización. Así es. Los niños siguen siendo los más pobres del continente, aún mejorando. Por poner un caso, Uruguay en estos últimos 15 años redujo la pobreza a términos prácticamente estructurales, pero la pobreza en niños siguió concentrada y ubicada en porcentajes que son los del comienzo de la pobreza de la dictadura. Es el 20% de la población en Uruguay de niños son pobres y nacen en hogares pobres. Y después lo otro es más pobre y criminalizado. ¿Por qué? Porque el discurso de la inseguridad se asienta sobre que los responsables de la inseguridad y la violencia en nuestro continente son los adolescentes. Y sobre eso se construyen las campañas de ley y orden, de superorden, de recontra mano dura y baja de la edad de imputabilidad. No hay peor proyecto colectivo que el proyecto de códigos penales. Los sistemas penales lo que hacen es destruir los vínculos comunitarios, o fragmentan a las sociedades. Y entonces, si los niños están peor en términos socioeconómicos y nosotros operamos esa condición a partir de un instrumento que produce mayor fragmentación, estamos realmente complicados. Y de mi experiencia, yo he visto que hay temas que se repiten en nuestras observaciones. El primero es la pobreza. Pobreza, altas tasas de institucionalización de niños, falta de datos para dimensionar las temáticas, medirlas, evaluarlas y proyectar políticas, la violencia contra los niños, la ausencia de coordinación interinstitucional, el derecho a ser escuchado no se cumple, es una ritualidad que le da galones a los adultos, el uso prioritario de la privación de libertad, la trata y explotación sexual y la cuestión del matrimonio adolescente, del matrimonio de niños. Esas son así como grandes ejes de lo que en las recomendaciones del comité permanentemente son temas presentes permanentemente. Después hay temas que cobran más fuerza en el comité. De esos temas que cobran más fuerza está salud sexual y reproductiva y interrupción voluntaria del embarazo y poblaciones LGTBQ y niños intersex. Esos son temas que empiezan a tener actores claros en el comité y son temas bastante presentes. Después, sistema de justicia, lucha contra la impunidad y corrupción son temas también que están tomando fuerza en el comité. Rol de las empresas y sistema financiero en la situación de los derechos del niño. Migración y reunificación familiar. Cambio climático, contaminación
desastres ambientales, militarización, tortura y malos tratos, vacunas y enfermedades extinguidas que vuelven a aparecer. Respondiendo a la pregunta que se plantea, ¿qué pasa con los derechos del niño? Yo diría que siguen maltratándose, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño manda algo muy concreto, ¿no? Que a los niños no hay que verlos como objeto, como cosa, como una propiedad de los padres, de nosotros los padres, ni del Estado, sino como sujetos de derecho. Esa es la idea central, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en un documento de la CEPAL se hace referencia que como bajo este principio que nos marca la Convención de los Derechos del Niño deberían alinearse las políticas públicas. Nosotros, si observamos las estadísticas, solamente se va a unas estadísticas, a unas cifras que abordan el tema, digamos, material del niño. Es decir, bueno, obviamente que el principio fundamental es la vida, ¿no? Y hay que ver el tema de la anemia, de la desnutrición, todo, ¿no? Pero el hecho es que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Y esos aspectos que marcan lo que significa los derechos del niño no están muy contemplados. Es decir, y todo está sujeto a políticas temporales dependiendo de los gobiernos y de las racionalidades de las políticas que oriente a los beneficios para el niño. Hoy, por ejemplo, que cuando se habla sobre los objetivos de desarrollo del sostenible, ¿no? De la famosa Agenda 2030, hay un tema fundamental, que uno de los aspectos en el que tendríamos que entender los objetivos de desarrollo sostenible es ese carácter intergeneracional, como un indicador de vida, de calidad de vida. Entonces, basta que nosotros hablemos de los niños para que esté implícito de que ese niño va a ser un adulto en cualquier momento. Y ahí está entonces, si nosotros queremos sociedades sanas, sociedades donde las personas sean sujetas de derecho, tengan calidad de vida en un sentido mucho más amplio, tenemos que cuidar la infancia. Hay dos pensamientos o dos eslogan, diría más bien, que estuvo manejando la UNICEF. Primero, los niños son sujetos de derecho, pero hay otro que es muy agradable, de mucha visión, que tiene los objetivos de desarrollo sostenible, que nadie quede atrás. Si nosotros lo llevamos a la infancia, podríamos decir que ningún niño, ninguna niña quede atrás. A mí me parece que la cuestión de los derechos del niño forma parte de lo que está pasando hoy en la sociedad global. Es decir, se cuentan con instrumentos formales, legales, finalmente en gran parte burocratizados en sus interpretaciones, y eso significa que al entrar en los 30 años en que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, cómo hay derechos que van surgiendo pero que no están positivizados, que no forman parte de ese cuerpo. Este es un debate que ya viene de atrás, desde antes de la Convención. La Convención recogió algunos derechos fundamentales, hay otros en los pueblos, pienso en sectores del África o en culturas no occidentales que tenemos en nuestros países, donde hay algunas cuestiones fundamentales para la vida en dignidad de estas poblaciones, que no las llaman derechos, pero que son parte de algo que constituye una posibilidad de sentido de la vida. Entonces, lo que está pasando, me parece a mí, es una cierta victoria de la sociedad global en relación a haber podido poner, estos son los derechos que hay que respetar y que hay que poner en práctica. Me parece que ese es un avance, pero está demostrado de que los informes del cumplimiento de estos estándares aceptados internacionalmente son informes que revelan lo difícil que es de pasar a la práctica concreta y cotidiana de
realidades que en el fondo no están francamente transformadas después de 30 años. Se me dirá que evidentemente son procesos de transformación de periodos más largos. Pero, por ejemplo, los unwritten rights, es decir, los derechos que sociedades reconocen como reales para su propia sobrevivencia y que no forman parte del cuerpo jurídico formalmente acordado, o puesto en blanco y negro y positivizado, ahí está. Y sobre eso, me parece a mí, hay una cierta insatisfacción. Y no estoy hablando solo de derechos consuetudinarios, estoy hablando de derechos que pertenecen a la historia de la humanidad en ciertos sectores y que no obligatoriamente han logrado que se abran las puertas de Naciones Unidas para que esto forme parte de una forma, no digo yo universal, sino una forma de ser humanidad. Y lo otro que me parece importante es que en el fondo se ha logrado que la gran mayoría de estados asuman la normativa, pero y la sociedad civil, que es para mí la principal garante de que haya las garantías de que el Estado cumpla con su función, tengo la impresión de que ahí estamos todavía muy en pañales. Entonces, mi reflexión va por la necesidad de trabajar más a nivel de las sociedades, a nivel de las comunidades, a nivel de los que, sin ser parte del aparato del Estado, tenemos la responsabilidad de preguntarnos hacia dónde va el Estado que nos hemos dado en el cumplimiento de los derechos de los niños. Y ahí, francamente, creo que no hay para grandes celebraciones, sino para profundas reflexiones y toma de decisiones en este sentido. En estos últimos 29 años en el Perú y América Latina, la situación de los niños, según mi modesto entender, no ha mejorado significativamente. Por ejemplo, en el Perú, no obstante el crecimiento de la macroeconomía durante estos últimos años, hay la existencia de altas tasas de anemia y desnutrición. Por ejemplo, anemia del 43%, ¿no? de niños, niñas, adolescentes, y 25% de desnutrición crónica en niñas y niños de 5 años. Por otra parte, hay la emergencia de una serie de fenómenos sociales, ¿no? de larga data, como niños en situación de calle, niños trabajadores, etcétera, etcétera, que no están siendo protegidos, ¿no? por el Estado y las políticas sociales de parte del Estado. En conclusión, considero de que la Convención, a pesar de que protege a los niños, en los hechos tiene todavía serias deficiencias, ¿no? en su realización concreta, ¿no? en la vida y existencia social de los niños, niñas y adolescentes. Los medios de comunicación es muy complicado, muy difícil que puedan ventilar el tema de los derechos del niño como una cuestión real, concreta, incluso de Estado, ¿no? Eso no se está conversando. Sin embargo, las mallas curriculares que están llegando en manos de los profesores y docentes de los colegios sí están teniendo conciencia, por lo menos en algunos colegios, si no en varios, se están leyendo y están interpretando la Convención de los Derechos del Niño a los chicos, para que ellos mismos comiencen a tener conciencia de qué derechos los protegen y de qué modo ellos podrían también cogerse de estos lineamientos normativos y poder hacer efectivos sus derechos. Esto en la actualidad está sí cobrando bastante vigencia y está empoderando al chico. El niño, con este saber, puede acudir, ¿no? a las instancias correspondientes para valer su derecho y además también poder hacer denuncia, ¿no? de cualquier acto que vaya en contra de su naturaleza o en contra de un proceder que, como es de un niño, normalmente es más lógico que de un adulto que es más impuesto, ¿no? Haciendo un balance probablemente entre 2 a 4 años, y si nos queremos remitir un poco más atrás, 10 años a esta otra parte, observo de que el derecho de los niños está cada vez más presente que de lo que estaba anteriormente, ¿no?
Lo que sí veo es que frente a esta presencia que existe institucional, educativa por un lado, por otro lado, de parte de las ONGs, que también puede ser del lado educativo privado, también hay una contraparte que es la mediática, y esta contraparte mediática siempre va a ser un poco complicada de entender, porque es la parte por donde normalmente los ojos de los televidentes, que somos nosotros mismos, que estamos muy pegados a la pantalla, estamos no observando lo que en presencia sí se está observando. Entonces, estos dos ejes de la convención, para cerrar un poquito, es poder poner en conocimiento del poder de la media, es decir, en conocimiento de los dueños de los medios de comunicación, que entiendan que los derechos de los niños están siendo de alguna manera afectados. Y si se entiende o no se entiende de parte de ellos, pues tiene que haber una avanzada fuerte de los movimientos sociales en cuestiones de infancia, para que los medios de comunicación entiendan que los niños están siendo afectados con imágenes complicadas, ensangrentadas, con imágenes que tienen sentidos que son opuestos totalmente a un sentido común que los niños ya poseen por naturaleza. ¿Qué está pasando con los derechos del niño? Es la pregunta de Sociales Informa. Y la manera específica de abordarlo será preguntarme qué está pasando con los derechos del niño en situación de calle. Y la respuesta es que lamentablemente no está pasando nada. Siguen en abandono y desocupados, han perdido apego, raigambre y afecto. La personalidad jurídica del niño no se logra configurar y su interés superior está venido a menos. Si nos preguntáramos qué debe pasar en términos inmediatos, como medidas inmediatas, tendría que pasar o adoptarse casas de acogimiento afectuoso, comedor popular gratuito, acceso a la escolaridad y a la educación laboral, acceso a los servicios de salud, reconstrucción de proyectos de vida. Si nos preguntáramos qué debe de pasar a mediano plazo, probablemente tendríamos que contestar que tengan empleo protegido, que tengan una formación en valores, que se les pueda reponer el apego, la raigambre y la afectuosidad, que logren tener acceso a una educación superior y que desarrollen un compromiso solidario con los demás. Y si nos preguntáramos qué debe pasar a largo plazo con los niños en situación de calle, tendríamos que plantearnos la reestructuración integral de su modo de vida.